Muy bien, pues feliz sábado. Me da mucho gusto que nos podamos reunir nuevamente para continuar nuestro estudio acerca de relaciones, estudio de salud. Estamos operando bajo la premisa que el ser humano es una unidad completa, indivisible, y que existe en tres ingredientes, tres elementos que la Biblia le llama espíritu, le llama mente o alma y cuerpo, y que las tres forman una unidad indivisible que lo que afecta a una de las partes afecta a todas las otras, y que nuestra concepción, quién pensamos, quién entendemos, quién Dios es, el discernimiento que tengamos, la idea que tengamos acerca de quién Dios es la fuente, el manantial del cual fluye todo lo demás en nuestras vidas. Todas nuestras relaciones están determinadas por nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios está determinada por quién pensamos quién Dios es. La Biblia va más lejos, no solo la Biblia, la neuropsiquiatría reconoce esto también porque es una ley de la realidad, que nadie puede llegar más lejos. El límite, el techo al que puede llegar es al techo de de la idea que tiene acerca de quién Dios es. Así que no es mucha exageración decir que todo en nuestras vidas fluye, depende de quién pensamos que Dios es. En el área de religión tiene un impacto más grande, porque la Biblia, a no tener el Dios correcto, verdadero, al Dios que es, le llama idolatría, y la idolatría es un fracaso porque es mentira. Solo la verdad tiene poder para sanar. La mentira, una falsedad en la mente, siempre produce enfermedad, produce disfunción, daña y destruye nuestras relaciones y nos daña y nos destruye a nosotros mismos. Por lo tanto, no estamos hablando de un tema esotérico o de un tema teórico o de un tema que no tiene profundas implicaciones prácticas para nuestras vidas. Todo lo contrario, estamos hablando, si se le pudiera usar el artículo definido, el tema central de nuestra existencia. Todo lo demás está edificado sobre ese fundamento. Y si el fundamento está chueco, si el fundamento es falso, toda la superestructura que se edifique encima de él, también va a estar chueca, dañada y colapsa. Y esa es hay personas, seres humanos que viven toda su vida edificados en una mentira. Y es triste, es doloroso, porque es una vida sin consecuencia, una vida sin valor para la eternidad, una vida que es como si no se hubiese vivido, una vida como si no se hubiese vivido. Y en ese contexto es que estamos hablando acerca del sábado. ¿Qué significa el sábado? ¿Para qué propósito? ¿Por qué razón lo creó Dios? ¿Qué nos dice acerca de quién Dios es que exista el sábado? Y
yo quiero que esta vez vamos a pasar tal vez unos 3 o 4 estudios en lo que cronológicamente es la última aparición explícita en la Biblia acerca del sábado. Y aparece en el libro de Hebreos. Quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 4. Yo les voy a decir, este es un estudio que francamente preparémonos, porque es un estudio poderoso, profundo y demandante, pero vale la pena, vale la pena. Vamos a leer desde el versículo 1 en el capítulo 4 y vamos a leer hasta el versículo 11. El libro de Hebreos está escrito más bien no como un libro o una carta. En realidad lee más como un sermón, como alguien que transcribió un sermón. Y tiene la exhortación que normalmente uno encuentra en un sermón, tiene la inmediatez que uno encuentra en un sermón, como alguien que está hablando contigo, a diferencia de alguien que escribió algo y te lo da a leer después. Vamos a leer, dice, temamos. Y yo quiero que tratemos de escuchar la voz del predicador. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Así que enseguidita encontramos el tema de la exhortación. Nos dice, temamos, pues. Y lo que él quiere que temamos no quiere decir que nos arrinconemos con miedo, todo lo contrario. Lo que está diciendo es que prestemos atención, lo pongamos en la agenda, que lo tengamos pendiente, que actuemos sobre el punto, que no lo dejemos de lado, que no lo dejemos como algo sin importancia, algo que usted mete en el cajón allí y se olvida de eso. Dice, es todo lo contrario, es algo, tenlo pendiente. Y lo que él quiere que tengamos pendiente es que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Así que hay una promesa. Esta promesa él dice que está activa todavía. Está activa, aún permanece. Y la promesa es entrar en el reposo, en su reposo, en el reposo de Dios. Notemos el enfoque futuro de esa declaración, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bien, así que dice que ahora habla de un nosotros y de unos ellos. Y está diciendo que lo que se les anunció a ellos, que él le llama la buena nueva, también se nos anunció a nosotros. Así que la buena nueva, vamos a decir, la promesa de entrar en su reposo, como lo dice en el versículo 1, esa es la buena nueva. Se nos anunció también a nosotros, igualmente que como se les anunció a ellos. Pero resulta que a ellos no les aprovechó, no les sacaron provecho a la promesa, a la buena nueva. Y la razón que no les aprovechó a ellos el oír la palabra fue que no fue acompañada de fe en los que la oyeron. Cuando yo oigo la palabra fe, o aún cuando la leo en la Biblia,
encuentro algo, una gran desventaja, una gran desventaja. Y es que la palabra fe se ha distorsionado a un grado tal que prácticamente el enemigo se ha encargado que prácticamente la palabra no sirva para nada o para muy poco. A veces ha hecho que la palabra fe se convierta en un tipo de opuesto prácticamente a lo que él está tratando de decir el texto. La palabra griega que se traduce como fe es la palabra pistis. Que es la misma palabra que se usa para fidelidad, ser fiel. Recordemos eso, es todo lo que voy a decir hasta ahora. Más adelante yo creo que va a ser más claro para nosotros. Pero ellos tuvieron un problema con la confianza, con confiar. Es una reacción desaprovechante o desprovechosa. Ese es el fenómeno. A ellos no les funcionó y él nos insta a que nosotros tengamos temor, que nos enfoquemos bien para que no nos pase como a ellos, que no les aprovechó porque ellos desconfiaron. Ellos no lograron aferrarse de la fidelidad de Dios. No lograron descubrir, no lograron, el pastor Ureña nos habla de la paciencia. La paciencia no es más que eso, es el temer, estar empeñado a correr la carrera larga, asegurados que Dios es fiel, que Dios es confiable. De hecho, el tema, una de las preocupaciones centrales, lo vamos a ver en todo el libro de Hebreos, es que él le está hablando a una audiencia que está considerando tirar la toalla, porque está considerando dejar la paciencia de lado. Y aquí vemos ya que la paciencia no es algo pasivo, no es que yo me siento a esperar que algo acontezca, no, es activo. Tu asunto es que para que te aproveche y tengas éxito a pesar del retraso, y pude haber dicho aparente retraso, pero si se percibe, si es aparente el retraso, es un retraso, así que no hay diferencia. Así que a pesar del retraso, que tú insistas, que tú persistas, ese persistir contando, sin olvidar, teniendo en mente que Dios es fiel, eso es lo que está diciendo que no fue acompañada de fe en los que la oyeron. Ellos no persistieron confiando en la fidelidad de Dios. Esa idea la vamos a ver más adelante porque lo dice explícitamente. Así que por favor, cuando miremos fe aquí, no consideremos esto como un tipo de virtud que el creyente produce, Dios recompensa. Esa es la idea común de fe, no es eso. Es un seguir luchando con Dios, es seguir, persistir, seguir en el camino, contando con que Dios es fiel. Verso 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Así que resulta que ahora los que le creen a Dios, esto es, los que confían en Él, lo que responden a la pregunta ¿es Dios confiable? Con el afirmativo, esos han entrado en el reposo. Notemos que todo depende de quién Dios es. ¿Quién yo pienso que Dios es?
así voy a responder la pregunta. Yo puedo responder esa pregunta en el negativo o en el afirmativo, o algo en medio de los dos. Pero me dice aquí que los que hemos creído no es lo que hemos ciegamente y sin entendimiento aceptado un mandato o una orden divina. No existe tal cosa, lo hemos estudiado ya previamente, como obediencia ciega. El creerle a Dios envuelve conocer a Dios. El que no conoce a Dios no tiene a quien creerle. No puede creer. No es posible creer si no conoce. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Y ahora comienza a citar al Salmo 95. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Aquí nos vamos a pasar un buen rato sacando, porque hay mucho que minar de aquí. Y yo creo que si logramos entender el mensaje del sábado en el libro de Hebreos, yo creo que en todo lo demás que hemos hablado hasta ahora encaja en su lugar solito. Aquí está diciendo que el contraste entre ellos y nosotros, la diferencia está no en la oferta que Dios hizo. Dios, de hecho, me dice explícitamente que Dios hizo la misma oferta, el mismo anuncio. Pero está diciendo que ellos fracasaron. Y el ellos del que está hablando aquí, ahora sé, que me está contando de la experiencia de la nación de Israel cuando salió de la tierra de Egipto, y ellos nunca aceptaron el proyecto, nunca respondieron, nunca reciprocaron. Recordemos, entre paréntesis, aquí les digo que las pruebas de Dios, las pruebas divinas, lo que la Biblia probó Dios a Abraham, o que Dios los probó a ellos, como dice del incidente del maná. Las pruebas divinas no son otra cosa que Dios tomando una acción de bendición, y como lo describió luego Moisés, para saber lo que había en tu corazón. Dios hizo eso para saber lo que había en tu corazón. Así que una prueba divina no es un examen que Dios se sienta y hace como hace un maestro de escuela. Una prueba divina es simplemente una acción divina, en el caso particular al que se refiere al incidente del maná en el libro de Éxodo. La acción divina no es más que regalarles el maná y darles el reposo del día sábado. Está elevando su dignidad de esclavos a seres humanos completos, elevándolos al nivel de seres humanos como Él hizo, con el potencial que son, dándoles su dignidad. El ser humano sin libertad no tiene dignidad. Así que la prueba divina es simplemente una acción de Dios de dar y de bendecir. ¿Y qué reacción produce en ti? ¿Cómo tú reaccionas? Ahora que Dios me dio este regalo, ¿qué pienso yo de Dios? Ahora que Dios ha actuado de esa manera, ya las cosas no pueden ser igual.
ya que yo he sido liberado de Egipto, ya que yo he sido cambiado de esclavo a un ser humano libre, a un ser humano que tiene libertad para escoger, al que se le ha devuelto esa dignidad, ¿qué hago yo con esa libertad? ¿Qué escojo hacer? ¿Qué decido hacer con ella? Esa es la prueba. Y el libro de Hebreos me está diciendo, citando al Salmo 95, inequívocamente, que ellos no respondieron adecuadamente, que la respuesta de ellos reveló algo que había en el corazón de ellos. Y es que ellos tenían otra preferencia. Ellos no compartían con Dios la idea de quiénes ellos eran, que eran seres humanos con toda su dignidad humana, seres creados a imagen y semejanza de Dios, alguien y entes morales, libres, con responsabilidad. Porque al tener el poder de la libertad de elegir y escoger, eso significa que tú tienes ciertas responsabilidades también. Mucha gente piensa que sería sorprendente que alguien rechazase ese regalo. Pero no es el caso. El ser humano hace eso todo el tiempo. De hecho, no hay cosa que le sea más incómoda al ser humano y de la que él quiera deshacerse más rápido que la idea de que él es responsable porque él es un ente moral libre, que él tiene su destino en sus manos. El ser humano le parece atractiva esa idea, ese concepto, como concepto, pero como un principio operativo de su vida le es sumamente desagradable y lo rechaza, no lo quiere. Esto es lo que el libro de Hebreos me está diciendo que le pasó a ellos. Y me está diciendo que temamos, no sea que nos pase a nosotros también. Así que mira al pasado, me presenta una promesa en el futuro, mira al pasado como un tipo de advertencia o lección para decirme hoy a mí, ten cuidado tú, exhortarme, ten cuidado tú. Y encontramos ese triángulo de presente, pasado y futuro en el libro de Hebreos todo el tiempo. Y dice que, por tanto, juré en mi ira, citando el Salmo, no entrarán en mi reposo. Ya sabemos lo que es la ira de Dios. Lo que ya ahí me está diciendo todo lo que necesito saber, si sé lo que es la ira de Dios. La ira de Dios la define la Biblia con una claridad que no hay ambigüedad en ella. Es simplemente que Dios los deja ir, les respeta la libertad. No hay de su elección. Ellos dijeron, no nos interesa el proyecto, y Dios dice, bien, sigue adelante. No hay castigo, no hay represalia de mi parte. Eso es la ira de Dios. Y lo que ellos hicieron, por lo tanto, la decisión que ellos tomaron, es lo que les impide entrar en lo que él llama mi reposo. Note que no dice no entrarán en mi tierra. Josué los entró a la tierra. Ellos entraron a la tierra, pero no entraron al reposo. No entraron al reposo. O sea, antes de entrar a la tierra, la nación estaba fracasada. Toda
la narrativa del Antiguo Testamento con respecto a la nación de Israel es simplemente un desenvolver en la historia de esta decisión, de este fracaso. El fracaso de no entrar en el reposo es el fracaso sobre el cual todos los otros fracasos de Israel están edificados. Todos, todos. Que culminan, como sabemos, con la destrucción del reino del norte por los asirios en el año 722 y luego la destrucción de Jerusalén y del reino del sur, el reino de Judá, por los babilonios entre el año 605 y 587 a.C. Así que todo ese proceso de apostasía, degeneración y destrucción que encontramos relatados, que realmente atosiga, fatiga, empalaga leerlos. Usted se pone a leer el libro de los dos libros de los reyes y los dos libros de la crónica de los reyes, y usted se cansa, usted se fastidia de un ciclo de degeneración y una persistencia en degradación. Todo ese y el llamado de los profetas, y que viene Jeremías y que vienen todos los profetas, Isaías, todos los profetas llamando y anunciando todo ese proceso de fracaso y destrucción de la nación. Es aquí que comienza. Todos esos otros fracasos tienen una madre, son hijos de este fracaso. Ellos nunca entraron en el reposo. Y el predicador en Hebreos nos está diciendo que temamos, pues, no sea que nosotros tampoco entremos. Ese es el mensaje para hoy. Y lo vamos a ver más adelante, que él enfatiza que es para hoy es el mensaje. Y entonces usa un argumento interesante. Me dice, aunque las obras suyas, las de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque, y me encanta esto, en cierto lugar dijo, así que ese en cierto lugar implica familiaridad, ¿verdad? Yo leí en algún lugar que Dios es amor. La gente sabe que es en la Biblia que lo dice, ¿verdad? Y tal vez se sabe en el pasaje. Pero también en cierto lugar no solamente envuelve familiaridad de parte del que habla y de parte del oyente, sino que también te sirve de guía, de dedo señalador, que te dice, mira allá, te lleva la vista a un punto. ¿Y a cuál lugar es que te lo lleva? Te lo lleva a Génesis capítulo 2, verso 2, porque en el cierto lugar donde dijo, así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Aquí entonces, como que ahora queda el lector como en un tipo carro que dio un giro rápido. ¿Sí? ¿Le ha pasado eso? Usted como que quiere seguir en la misma dirección y se va de lado porque el carro dobló para un lado. Uno dice, espera, pero ¿qué tiene que ver el séptimo día con este tema de que ellos no entraron en mi reposo? ¿Cómo yo abrazo estos dos conceptos? Y que él reposó porque él acabó de todas sus obras. Yo quiero que notemos el razonamiento. Que él
las obras suyas estaban acabadas. Pero resulta, y él reposó, pero resulta que el que tenía que entrar en el reposo no entró. Eso significa que él no ha acabado sus obras. El que no entra está todavía trabajando, está haciendo obras. Verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo de Dios, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Si vamos a Hebreos capítulo 3, verso 19, notemos que ya nos dijo que no les aprovechó la invitación porque no fue acompañada de fe, de pistis. Ahora me dice que es a causa de la desobediencia. En el versículo 19 del capítulo 3 dice, y vemos que no pudieron entrar al reposo a causa de incredulidad. ¿Qué hacemos con estas palabras? Yo les voy a decir que es la misma palabra. La única diferencia que hay aquí entre incredulidad es la palabra pistis, fe. ¿Se acuerdan que dijimos que pistis es fe cuando la encontramos en el versículo 2 del capítulo 4? Muy bien, pues incredulidad no es más que la misma palabra, pero con un prefijo que significa sin, falta de. Apistis, sin pistis, sin, no le creyeron a Dios, no creerle a Dios. El no creerle a Dios es más de lo que parece. Yo no le creí a algo que me dijo fulano o mengano. Que Dios es verdad, que Dios es la verdad, que Dios es fiel. La connotación que Dios es confiable. La connotación de la palabra aquí es fidelidad. El incrédulo es alguien que no cree, que demuestra falta de confianza, que tiene un Dios que no es confiable. Por lo tanto, Él es como el Dios que tiene. Él no es confiable. Ese es el problema. Eso es lo que está pasando aquí. El pueblo no es confiable porque el pueblo cree que su Dios no es confiable. Eso es lo que incredulidad significa aquí. Eso es lo que desobediencia. Recordemos que obediencia no es más que cómo yo reacciono, cuál es mi relación con Dios, cómo yo ejerzo mi libertad. Ejerzo yo mi libertad en la dirección del Dios que me habla, del Dios en quien confío, del Dios en quien creo. Es el Dios en quien creo confiable. Si Él es confiable, mi reacción se llama obediencia. Mi reacción se llama adoración. La Biblia usa esos nombres para referirse a mi reacción a una acción divina. Cómo yo respondo, de qué manera yo reciproco a una acción divina. Así que cuando me dice que fue por un problema de fe, fue por incredulidad y fue por desobediencia,
me está diciendo exactamente lo mismo, y es que ellos reaccionaron inapropiadamente a una acción divina. Y entonces, verso 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y esa palabra que dice allí, queda un reposo, es el título del tema de hoy. Queda un reposo. Esa palabra es una palabra que solo aparece una vez en toda la Biblia. Solo aquí aparece. No porque le faltara otra palabra, no porque no existe una palabra para expresar el concepto, pero en español se traduce reposo, así que uno no se daría cuenta. Uno mira el versículo 5, por ejemplo, y dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Esa palabra que aparece en el versículo 5 es una palabra griega que significa reposo. Pero la palabra que aparece en el versículo 9 es diferente a la palabra que aparece en el versículo 5. La palabra en el versículo 9 es queda un sabatismo, queda un reposo sabático, queda un reposo de sábado para el pueblo de Dios. Ellos no entraron, no está abierta la invitación todavía. Y si oyereis hoy su voz, por lo tanto, hoy responde, empeñate, no te canses, no te fatigues y entra, acepta, no rechaces la invitación. Verso 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. La vida se ha dicho que es una lucha, es un luchar, y es un luchar de muchas cosas. Es un luchar por sobrevivir, es un luchar, todo es un luchar en la vida, es una lucha. Y aquí me está diciendo que el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Yo lo que quiero es que pensemos en términos existenciales. Dios nos creó con un propósito en mente y esa existencia, la razón por la cual nos trajo a la existencia, cogiésemos entrar en el reposo donde Él está, porque Dios ya completó todas sus obras y reposa. Y Dios quiere que nosotros completemos nuestra obra y reposemos. ¿Cuál es la obra que le toca a Adán y Eva? Cuando Dios, sí, ya que el Génesis 2:2, ¿cuál es la obra? Solamente ellos tienen una obra pendiente para ellos entrar al reposo. Y esa obra está representada por el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Ellos tienen, y ya sabemos que lo que el árbol representa no es nada más que libertad para ellos escoger o rechazar el proyecto divino para ellos. Y la pregunta que ellos tienen que responder es, ¿Dios confiable? La idea, la versión que la serpiente les vende es que Dios no es confiable, que Él no va a hacer lo que te dijo que iba a hacer, que Él te ha mentido en realidad. En primer lugar, no vas a morir. En segundo lugar, el medio real a través del cual tú puedes alcanzar tu potencial completo es sacudiéndote de encima todas estas reglas y leyes. Por ejemplo, no comer de este árbol.
Esa es la obra que ellos tienen que hacer. Ellos tienen, de nuevo, esa es la prueba. Todas las pruebas divinas son así. Es Dios toma una acción y es cómo tú reaccionas a esa acción divina. ¿Es el árbol un peligro? No, en lo absoluto. ¿Es el árbol algo que le resta o le quita algo a Adán y Eva? No. El árbol es una bendición, es un regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo que contiene el árbol? El regalo que contiene el árbol es precisamente el medio por el cual, la herramienta o instrumento, el medio por el cual Adán y Eva van a entrar al reposo. Es la puerta por la cual entran al reposo. Es lo que les hace, la oportunidad que les da de formar un carácter, de completarse, de completar la obra de la imagen de Dios en ellos. Lo que el apóstol Pablo siglos después llama a autogobernancia, que dice que es un fruto del Espíritu. Pueden ellos escoger, usar la libertad que Dios les dio para escoger entrar en el reposo. ¿Ve? Así que los dos símbolos que aparecen en Génesis 2, que son el árbol y el sábado, uno es el medio, que es el árbol, y el otro es el destino, que es el sábado. Es para que el hombre entre en el reposo. Y el reposo de Dios es libertad, es vivir en libertad. Jesús dijo en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero aún esa libertad tiene que ser libremente escogida. No, no se llega al reposo por la fuerza. No es posible. Dios no forzó al pueblo, a la nación de Israel, ni lo intentó. Solo les dio el maná. Ya hicimos ese estudio, no lo voy a repetir. Dios no usa la fuerza. Y esto es solo una corta introducción. La próxima vez, voy a terminar aquí, la próxima vez vamos a volver sobre este terreno y vamos a encontrar cuál es este reposo que queda. Porque queridos, el día que entremos al reposo que queda, el día que proclamemos esto, ese día termina la obra de este remanente. Cuando la gente decida de una cosa u otra, o decida como ellos, como dice el versículo 2, como ellos que escogieron no entrar al reposo, o que decidan como, como Dios quiere, que escojan entrar en su reposo. Nos vemos entonces la próxima vez para continuar nuestro estudio. Vamos a tener una palabra de oración. Padre bueno, gracias, Señor, por esta invitación que nos hace. Gracias por este reposo al que nos invita. Señor, nos gozamos, Dios, que tiene planes tan elevados con nosotros. Nos maravillamos de su bondad, de la belleza de su persona, la belleza de su carácter, la manera como nos trata. Señor, y que nos abre la puerta para que seamos
como usted es. Es más, es mucho, Dios, es todo, es todo. Yo le pido, Señor, que su verdad tenga en nosotros el efecto que usted quiere que tenga. Que amemos sus cosas, sus asuntos, que amemos su reposo. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que hay unos cortos minutos.